Saludos estimados alumnos, vamos a hablar en este curso de farmacología de antibióticos. Soy el doctor Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Rovelati. Vamos a revisar este tema tan importante, ¿no? Porque muchas veces vienen los exámenes, sobre todo de salud en mi residentado médico. Y vamos a hablar a profundidad de los antibióticos para que ustedes los conozcan. Tenemos que conocer acá los grupos que hay, el mecanismo de acción que tienen y más o menos para qué me sirven. No vamos a detallar obviamente todas las funciones de cada antibiótico porque pues sería clase de horas. Ya es una clase más que todo para reconocerlos, los grupos, más o menos orientarnos a vernos para qué sirven, ¿ya? Y para eso tenemos que hablar de que el tratamiento con antibióticos puede ser de muchos tipos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, un paciente puede tener, por ejemplo, ausencia de infección, o sea, no está infectado, ¿no? ¿Cómo se llama ese tratamiento? Se llama profilaxis, es una prevención, ¿sí? Por ejemplo, un niño que tiene su papá con tuberculosis, ¿sí? Al niño que es un contacto le vamos a dar isoniazida, eso se llama profilaxis, ¿ya? Si el paciente ya tiene la infección, ¿no? Va a tener un tiempo quizás en el cual es presintomático, ¿no? O sea, el paciente no tiene los síntomas todavía, sería un tratamiento presintomático, imagínate, ¿no? Si el paciente ya tiene los síntomas, que es lo más común obviamente, nosotros podemos dar un tratamiento empírico. ¿Qué significa tratamiento empírico, doctor? Empírico, acuérdate que viene de práctica, ¿verdad? Entonces, empírico es dar un tratamiento estándar, por decirlo así, ¿ya? O sea, voy a dar un tratamiento empírico sin conocer cuál es el germen causante, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener un cuadro de neumonía, ¿sí? Y voy a dar un tratamiento estándar, ese es por neumonía, ¿sí? Entonces, neumonía, tratamiento. Lo que pasa es que hay algunas infecciones que no logro aislar al germen. ¿Por qué? Porque no es necesario a veces, ¿no? La neumonía es una de ellas, por ejemplo. Paciente con neumonía, tú le das un tratamiento, por ejemplo, ceftriaxona, ¿sí? No me interesa a mí qué germen lo causa, si es un estreptococo, es un estafilococo, es un legionela, porque la mayoría de casos responde bien con ceftriaxona. Ese es el tratamiento empírico, ¿ya? En cambio hay otras infecciones en las cuales logramos aislar el patógeno, ¿sí? ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, una infección urinaria, ¿no? Entonces acá sí me interesa porque en la infección urinaria hay bastante resistencia de los gérmenes. Entonces, cuando yo aíslo el patógeno, por ejemplo, en una infección urinaria, yo tomo una muestra de orina, ¿ya? Y lo cultivo, eso se llama un urocultivo. Entonces, esa muestra de orina la voy a llevar a cultivar y me va a crecer una bacteria, ¿sí? Me va a crecer, por ejemplo, Escherichia coli. Y el laboratorio me va a dar el nombre de la bacteria y no solamente eso, sino también me va a dar el grado de resistencia o el grado de sensibilidad, si es resistente o sensible a ese antibiótico. Eso de ahí se llama, pues, antibiograma, ¿ya? Entonces, eso de acá, cuando yo logro aislar el patógeno, ese es el tratamiento definitivo, ¿sí? Entonces yo puedo dar, como te digo, un tratamiento empírico, según por ejemplo, celulitis daré un tratamiento empírico, meningitis daré un tratamiento empírico, pero cuando yo logro obtener el germen, ya voy a dar un tratamiento definitivo, ¿no? Si por ejemplo yo estaba dando un tratamiento empírico y me sale que el germen es un estafilococo sensible a oxacilina, yo le voy a cambiar el tratamiento que estaba dando por la oxacilina, ¿ya? Esa es la importancia del tratamiento definitivo, ¿sí? Entonces también para recordar tenemos que pensar de que en el cuerpo, en la naturaleza existen bacterias, también en el cuerpo de hecho, ¿no? Pero las bacterias pueden ser de dos tipos, ¿no? Gram positivo y gram negativo, ¿no? Gram positivo, como ustedes saben, están ligados las bacterias que son gram positivas, están protegidas por una capa de peptidoglucano que contiene mureína, ¿ya? Es una capa de peptidoglucano, ya es una glucoproteína que tiene mureína. Y además también algunas pueden tener en sus receptores, a cada nivel, beta-lactamasas, ¿ya? Luego de esa capa de peptidoglucano viene la membrana celular o la membrana plasmática. La membrana celular o la membrana plasmática. Esta membrana tiene proteínas de unión a la penicilina, las PVP, que es donde se van a unir justamente los antibióticos, ya las PVP. Muy bien. Los gram negativos,
¿sí? Los gram negativos, como ustedes pueden ver acá, también tienen una capa de peptidoglucanos, pero es una capa muy delgada. Ya en vez de eso van a tener dos membranas celulares, una membrana externa, que es esta de acá, y una membrana interna, que es esta de acá. ¿Ya? Membrana externa y membrana interna, una capa de peptidoglucanos que no las va a proteger por fuera, es muy delgada, pero sí van a tener una capa de lipopolisacárido, el famoso LPS, ¿ya? Lipopolisacárido. Entonces, los gram negativos contienen el lipopolisacárido. Y este lipopolisacárido se ha presumido que es uno de los desencadenantes de la sepsis, ¿no? Por eso se dice que los gram negativos pueden ocasionar sepsis, shock séptico en mayor medida que los gram positivos. ¿Ya? Entonces, los antibióticos podemos dividirlos por el nivel de acción. Algunos actúan a nivel de la síntesis de la pared celular de la bacteria, otros a nivel de la síntesis de la membrana celular, otros a nivel de la síntesis de las proteínas y otro a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos. Síntesis de la pared celular tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenems, ¿ya? Los carbapenems. Estos de acá se les llama beta-lactámicos. ¿Por qué, doctor? Porque tienen un núcleo químico que se llama el núcleo beta-lactámico. Ya todos comparten un núcleo químico común. ¿Ya? De acá vienen los glucopéptidos, acá está la vancomicina. También viene la cicloserina, la bacitracina y la fosfomicina. Cicloserina, bacitracina y fosfomicina. ¿Ya? Cicloserina, bacitracina y fosfomicina. Luego los que actúan a nivel de la síntesis de la membrana. Acá tenemos a las polimixinas y a los lipopéptidos. A la polimixina y a los lipopéptidos. ¿Ya? Esto de acá, síntesis de la pared celular, entonces beta-lactámicos fundamentalmente. ¿Ya? A nivel de la síntesis de las proteínas, acá tenemos la mayoría de los demás. Ustedes si se acuerdan de los que actúan a nivel de la pared y de los ácidos nucleicos, prácticamente ya se acuerdan de todos. Todos los demás son proteínas, ya todos los antibióticos que restan son proteínas. Algunos actúan a nivel de la unidad 30S. Yo para acordarme me acuerdo aminoglucósidos, tetraciclinas, doxiciclina y su primo que es la glicilciclina. ¿Ya? Entonces, 30S, empezamos con la letra A. 30S, A, D. ¿Ya? A de aminoglucósido, D de doxiciclina, que es una tetraciclina. ¿Ya? Y la glicilciclina es la tigueciclina, que es un primo de la doxiciclina. A, D. ¿Ya? Todo lo demás son 50S. Cloranfenicol, macrólidos, eritromicina, citromicina, etc. Lincosaminas, como la clindamicina, oxazolidinidonas, como el lineazolid y las streptograminas, lineazolid y las streptograminas, ¿ya? Los ácidos nucleicos, doctor, ¿quiénes son? Por un lado acá tenemos a las quinolonas y por otro lado a las sulfas con el trimetoprim, ¿ya? Y aparte también tenemos a la rifampicina y al metronidazol, ¿ya? A la rifampicina y al metronidazol. Muy bien, este es un cuadrito que me resume de lo que hemos hablado. Ahí están en la pared celular, ahí está la penicilina, todos los beta-lactámicos, la bacitracina, la vancomicina, las polimixinas, estamos en la membrana celular. Las sulfas estamos a nivel del ADN porque interrumpen la síntesis del ácido fólico, la rifampicina también está por ahí. Los nitrimidazoles como el metronidazol y acá faltaban las fluoroquinolonas, ¿no? Que están a nivel del ADN también. Y por otra parte, en la síntesis proteica ya tenemos a las tetraciclinas, aminoglucósidos, cloranfenicol, eritromicina, clindamicina, etc. Muy bien, acá hay un ligero overview de los antibióticos principales. Vamos a hablar acá un poco porque no vamos a hablar de ellos más adelante, ¿sí? Entonces tenemos a las sulfas. Las sulfas normalmente, como les dije, actúan a nivel del ácido fólico, vamos a ver más adelante. Los beta-lactámicos, ahí están todos, ¿sí? Ahí están todas las penicilinas, las mesilinaminas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactámicos, que son los principales, ¿ya? Las penicilinas, acá tenemos, ¿no? Las penicilinas, digamos, básicas, la benzilpenicilina y la fenoximetilpenicilina,
¿no? Esas penicilinas son las penicilinas clásicas, ¿no? Acá está la penicilina G, acá está la penicilina benzatínica, que son las que utilizamos hasta ahora a veces, ¿no? Principalmente, ¿para qué me sirven, doctor? Para gram positivos, todos los que son gram positivos, ¿no? Las bacterias gram positivas. Y algunas gram negativos. Ya el mecanismo de acción lo conocemos, ¿no? Luego existen otras penicilinas resistentes a las penicilinasas. Flucloxacilina, temoxicilina, no lo usamos la verdad acá. Luego tenemos las penicilinas de espectro ampliado, ¿ya? De espectro ampliado. Acá tenemos a la famosa amoxicilina y a la ampicilina. Son penicilinas de espectro ampliado. Tienen un espectro de gram positivos y también un poco más de gram negativos, ¿ya? Luego tenemos a las penicilinas antipseudomónicas. Las penicilinas antipseudomónicas. Acá tenemos a la famosa piperacilina, ¿sí? Que la usamos siempre con tazobactam. ¿Ya? Estas de acá me utilizan, aparte de los gram negativos, también puede atacar a la pseudomonas aeruginosa. A la pseudomonas aeruginosa. Luego tenemos a la mesilinamina. Tenemos acá a la pimesilinamina, que no la usamos, la verdad que tampoco la tenemos. Y luego tenemos al grupo de cefalosporinas, que vamos a hablar más adelante. En los beta-lactámicos también tenemos a los famosos carbapenems. ¿Ya? Estos de acá actúan a nivel de las gram negativos y tienen utilidad contra las bacterias BLE. Las bacterias BLE son las famosas que producen beta-lactamasa de espectro extendido. Son unas bacterias recontra resistentes. En general cualquier bacteria puede ser BLE. O sea, por ejemplo, puede haber una Escherichia coli que sea sensible a una penicilina, no sé, o una cefalosporina, y puede haber una Escherichia coli que sea resistente a todas esas. A eso se le llama beta-lactamasa, una Escherichia coli que produce beta-lactamasa de espectro extendido. Una Klebsiella puede ser sensible y puede ser una Klebsiella también de tipo BLE, ¿ya? O sea, esa característica BLE la adquieren algunas bacterias, ¿ok? Cuando tengo una bacteria BLE, no puedo tratarlo con cefalosporinas ni con penicilinas, son resistentes. Por eso tengo que utilizar carbapenems. ¿Qué voy a utilizar, doctor? Voy a utilizar imipenem, meropenem y ertapenem. Esos medicamentos en realidad actualmente los usamos mucho, ¿ya? Y lo usamos porque tenemos gérmenes muy resistentes en los hospitales, esa es una verdad, ¿ya? Entonces, a nivel de hospitales tenemos cada vez más el uso de carbapenems, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar del imipenem. El imipenem es un fármaco muy bueno que podemos usarlo en distintos casos. El problema nomás con el imipenem es que puede tener un poco de riesgo de convulsiones, ¿sí? Ese riesgo de convulsiones es menor con el meropenem y con los demás, ¿ya? Pero el imipenem tiene un riesgo de convulsiones, por ahí les pueden preguntar, ¿ya? Luego puedo utilizar el meropenem, si tiene riesgo de convulsiones, tiene menos riesgo. Y el doripenem, ¿ya? Sin embargo, el ertapenem también es un muy buen fármaco que me cubre gérmenes BLE. Pero el ertapenem es el único de ese grupito de acá que no cubre pseudomonas. No puedo utilizarlo con una infección por pseudomonas, ¿ya? O sea, los carbapenems, aparte de destruir los BLE, también pueden destruir a las pseudomonas, ¿ya? Excepto el ertapenem. Muy bien. De otro lado tenemos a los monobactámicos. Acá tenemos al Aztreonam. El Aztreonam también me sirve para gram negativos y me cubre muy bien también pseudomona, ¿ya? ¿Qué es característico del Aztreonam? El Aztreonam es un fármaco primero que solamente me cubre gram negativos. Es algo característico, ¿no? El único beta-lactámico que solamente me sirve para gram negativos, no me sirve para gram positivos. Y otra característica importante del Aztreonam es que no comparte la sensibilidad con las penicilinas. ¿Qué quiero decir acá? Cuando un paciente es anafiláctico a la penicilina, cuando un paciente es alérgico a la penicilina, no puedo usar muchos de ellos. O sea, puedo usar cefalosporinas y carbapenems, los puedo usar pero con cierto riesgo. O sea, hay un porcentaje de 10%, 15% de pacientes que son alérgicos a la penicilina que también lo son a las cefalosporinas. Sin embargo, en el caso del Aztreonam, a pesar de que pertenece al grupo de beta-lactámicos, se considera prácticamente que se puede usar en alérgicos a la penicilina con bastante seguridad, ¿ya? Se puede usar en alérgicos a la penicilina con bastante seguridad.
Muy bien. Luego tenemos a las tetraciclinas, acá ya sabemos ustedes que actúan a nivel de las proteínas. Acá tenemos a la doxiciclina, que les había dicho que es uno de los que más usamos, ¿sí? También tenemos a la aminociclina, a la tigecyclina, que también, ¿no?, pertenece más o menos a ese grupo, ¿no?, es primo, como les dije, de las tetraciclinas. ¿Ya? Esto más que todo lo usamos, por ejemplo, en cólera, ¿no? Por ejemplo, lo usan también en tratamiento de las EPIs, de las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Los aminoglucósidos, vamos a hablar más adelante, los macrólidos. Los macrólidos los usamos bastante para gérmenes atípicos, sobre todo en neumonía, ¿no? Utilizamos para tratamiento, por ejemplo, de micoplasma, de legionela, usamos bastante, ¿no?, acitromicina, que es uno de los macrólidos respiratorios más importantes, ¿no?, de eritromicina, la claritromicina también, son para gérmenes mayormente típicos. También lo usamos también para el tratamiento de algunos parásitos, ¿no?, como la Yardia del Amblia, ¿no?, acitromicina, etcétera, ¿no? El grupo de las oxazolidinonas, acá está el lineazolid, y este lineazolid actualmente lo usamos prácticamente solamente para Staphylococcus aureus resistente, ¿ya? O sea, no es un medicamento que usamos de primera línea. Para estafilococo tenemos, para si es sensible usamos oxacilina, si es resistente a la oxacilina usamos vancomicina, si es resistente a la vancomicina recién usamos linezolid, ¿ok? Ahí recién usamos linezolid. Luego tenemos a las lincosamidas, utilizamos la clindamicina. La clindamicina la usamos para gram positivos, mayormente anaerobios, ¿no? La clindamicina me sirve también bastante para el tratamiento de neumonía aspirativa, ¿no? O sea, todo lo que son gérmenes gram negativos que están en la neumonía aspirativa, por ejemplo, lo puedo utilizar. Clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, ¿no? También me puede servir para tratar Staphylococcus aureus, ¿no?, si es sensible a la clindamicina, ¿no? El anfenicol, acá tenemos al cloranfenicol. Tampoco vamos a hablar del cloranfenicol más adelante. El cloranfenicol lo uso para gram negativo. Ustedes saben que se utilizaba bastante para salmonelosis antiguamente, ¿no? No se usa porque tenemos otras opciones actualmente. El cloranfenicol, otra característica importante es que me da un cuadro de anemia plástica, o sea, muy importante que tienen que recordar, ¿no? Es un medicamento que en Estados Unidos ya ha sido prohibido, así como el metamizol también, porque causa granulocitosis, ¿no?, anemia plástica en este caso. Sin embargo, acá en el Perú no lo causa tanto, o sea, siempre hay que recordar eso. Nos dicen, ¿cómo vas a usar cloranfenicol? Pero mira, en el Perú, o sea, para nuestra raza no ocasiona tanta anemia plástica, la verdad. Le hemos usado por mucho tiempo y no nos ha causado muchos problemas, ¿no? Sin embargo, se ha retirado en Estados Unidos y acá pues también se está usando cada vez menos, ¿no? Otra característica importante es que te da el síndrome del hombre gris, ¿no? Es una reacción adversa ocasionada por anfenicol, ¿no? Síndrome de hombre gris, ¿ya? Tenemos las estreptograminas, que se usan también en gram positivos, ¿no? Los antimicobacteriales, no vamos a hablar de ellos. Las quinolonas, sí, eso sí vamos a hablar. Y por ahí tenemos otras misceláneas como la nitrofurantoína, ¿no?, que también actúa a nivel del ADN, ¿ya? La nitrofurantoína, y mayormente lo uso para infecciones urinarias por gram negativos. Vamos a empezar a hablar ahora de algunos medicamentos en particular. Quiero hablarles de algunos porque son muy importantes, ¿no?, como la amoxicilina ácido clavulánico. Este fármaco actúa a nivel de gram positivo y gram negativos, ¿no? El clavulanato, que es está compuesto obviamente por dos, ¿no?, medicamentos, que es la amoxicilina, la penicilina muy conocida, y el ácido clavulánico, también llamado clavulanato, ¿no?, cuya función es que es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Quién produce la beta-lactamasa? La bacteria, obviamente, ¿no? Entonces es algo que tienen que recordar porque les gusta preguntar bastante preguntan esto, ¿no? ¿Qué hace el ácido clavulánico? ¿Qué es? Es un inhibidor de la beta-lactamasa, ¿ya? Entonces eso le va a dar una posibilidad también de que la amoxicilina pueda un poco aumentar su espectro, ¿ya? Y va a favorecer que cubra gram positivo y gram negativo, ¿no? Es un bactericida de amplio espectro. Y tenemos organismos sensibles como el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis e incluso el Streptococcus pyogenes y el Staph aureus, ¿no? Después de la administración oral se alcanza su máxima concentración plasmática al cabo de 1 hora. La ingestión simultánea de alimentos no afecta el proceso de absorción de la amoxicilina clavulánico. Es un medicamento que penetra muy bien los tejidos, pasa a través de la placenta y se transfiere a la leche materna solo en cantidad pequeña, ¿no? Disponibilidad 90% para la amoxicilina,
60% para el ácido clavulánico, ¿no? Tiempo de vida media aproximadamente 60-90 minutos. Se elimina por la orina sin alterar, ¿no? ¿En qué lo puedo usar entonces la amoxicilina clavulánica? Un montón de infecciones, ¿no? Fundamentalmente las causadas por estreptococo. Tenemos ahí las infecciones de vías respiratorias superiores, ¿sí? Laringitis, rinofaringitis, faringomigalitis aguda, las infecciones de vías respiratorias inferiores, ¿no? Traqueitis, bronquitis, infecciones de vías respiratorias bajas, ¿no? Neumonías incluso en algunos pacientes. Puede darse también el tratamiento de infecciones genitourinarias. Acá más que todo hablamos de gestantes porque la amoxicilina es un fármaco que se puede dar seguramente en gestantes, ¿no? Y más bien está contraindicado, por ejemplo, las quinolonas, ¿no? Como la ciprofloxacina, ¿no? También puede darse en infecciones de piel y tejidos blandos. Acuérdense ustedes que muchas infecciones son causadas por gram positivo, ¿no? En la piel, estafilococo y estreptococo, ¿ya? Reacciones secundarias adversas, desde siempre en las penicilinas los efectos más importantes son los gastrointestinales, ¿no? Puede darme náuseas, puede darme vómitos, diarrea, como dicen ahí, son los efectos más frecuentes, ¿no? Raramente puede dar anafilaxia, síndrome de Stevens-Johnson o necrolisis epidérmica tecotóxica, que son reacciones muy severas a nivel de la piel, ¿no? Nefritis intersticial, raramente también me pueden dar hepatitis o ictericia colestásica, ¿no? Esos son reacciones demasiado raras, en verdad. ¿Ya? Entonces, para eso más que todo usamos la amoxicilina ácido clavulánico, ¿ya? Lo usamos también en el tratamiento de faringomigalitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Neumonías cuando son leves, por ejemplo, un paciente joven que puede ir a su casa y que no tiene demasiado compromiso, puede tomar amoxicilina también cada 8 horas, ¿no? Para poder tratar la neumonía, ¿ya? Las cefalosporinas son medicamentos que salieron obviamente porque habían mecanismos de resistencia que las bacterias habían creado contra los beta-lactámicos, ¿no? Hay 3 mecanismos de resistencia bacteriana, por ejemplo, la incapacidad para penetrar en el lugar de acción, la modificación de la estructura de las proteínas fijadoras de penicilina. O sea, las bacterias pueden, ¿no? A través de su ADN en generaciones modificar la estructura de las PEPs, ¿no? Justamente el sitio en el cual se fijan las penicilinas. O también pueden producir enzimas inactivadoras que son las llamadas beta-lactamasas, que este de aquí es el mecanismo más importante de resistencia frente a antibióticos, ¿no? La producción, pregunta examen, de beta-lactamasas, ¿ya? Las cefalosporinas tienen reacciones adversas de hipersensibilidad, que son una de las más frecuentes, ¿no? Alteraciones gastrointestinales de 2 al 5%, podemos verla, y toxicidad hematológica, sobre todo en alteraciones de la coagulación, ¿no? Con acción bactericida que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, produce la lisis de la bacteria. Conocen ustedes el mecanismo de acción siempre es a nivel de la pared en las cefalosporinas. Es muy estable frente a las beta-lactamasas, por lo tanto, ¿no? Tanto producidas por gram negativos como por los gram positivos, tiene un espectro bastante amplio, ¿no? El tiempo de vida media en este caso de las extracciones es de 1.6 horas. No se absorbe en el trato gastrointestinal, por eso se administra por vía intramuscular o por vía endovenosa mayormente, ¿no? Vienen ampollas. La distribución es algo muy característico de las ceftriaxonas que tienen que recordar, es que se distribuye en la mayoría de los tejidos y fluidos del cuerpo. O sea, es un fármaco que se puede usar por eso en muchos tipos de infecciones, ¿ya? Se distribuye en la piel, en el tejido blando, en la vesícula biliar, en el hueso, en el miocardio, peritoneo, etc. Ya es una de las pocas cefalosporinas que alcanzan concentraciones terapéuticas, incluso en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? La excreción es fundamentalmente renal, 35-65%, y también otro porcentaje en la bilis y en las heces. Las indicaciones, acá están todas las indicaciones que son bien variadas, ¿no? Como les digo, la ceftriaxona en general se puede usar en septicemias, en meningitis, infección, ¿no? Es una indicación neta. Doctor, ¿en neumonías también lo podemos usar? Sí, en neumonías cuando son un poco severas, el paciente se va a quedar hospitalizado, voy a darle ceftriaxona, ¿ya? Infecciones respiratorias bajas. En infecciones urinarias también es otro medicamento que lo recetamos por kilos, ¿sí? La ceftriaxona. Y tus infecciones abdominales, infecciones pélvicas en la mujer, infecciones de huesos y articulaciones también, ¿no? En adolescentes y adultos podemos darlo, generalmente damos antiguamente se da en verdad 1 gramo cada 12, pero ahora más que todo se da 2 gramos cada 24, es la dosis estándar, ¿ya? 2 gramos cada 24.
Contraindicaciones, reacciones alérgicas, obviamente la ceftriaxona o la cefalosporina, ¿no? La ceftriaxona es una cefalosporina muy importante. Se usa, por ejemplo, en la meningitis, ¿no? En la meningitis, en la gonorrea también, una sola dosis eficaz para el tratamiento de la infección de transmisión sexual de la gonorrea. Vía media de 8 horas y tiene una excreción renal y hepática, ¿no? Tiene dosis única, mayormente de 2 gramos cada 24 horas. La ceftazidima es otra cefalosporina, igualmente que la ceftriaxona. La diferencia es que esta de acá sí tiene actividad contra la pseudomona, esta bacteria tan importante que, como les digo, lo encontramos bastante en las infecciones intrahospitalarias, en el hospital, ¿no? O sea, en el hospital, ahí tenemos bastante la pseudomona aeruginosa. Entonces, tenemos que saber que la ceftriaxona, por ejemplo, no le da a la pseudomona, no sirve contra la pseudomona, ¿no? La que sirve aquí es la ceftazidima, ¿ya? La ceftazidima. La ceftazidima la damos normalmente 1 gramo cada 8 horas, esa es su dosis, digamos, ¿no? La ceftazidima. La ceftazidima es un antibiótico de amplio espectro, indicado en el tratamiento de un extenso conjunto de infecciones, ¿no? Posee un alto grado de estabilidad igualmente frente a las beta-lactamasas y por eso tiene una gran actividad contra un amplio número de bacterias también gram negativas, ¿no? La ceftazidima se distribuye extensamente en todo el cuerpo. Este también es un fármaco, igual que la ceftriaxona, que también alcanza bastantes concentraciones muy terapéuticas en la mayoría de los fluidos corporales, incluyendo el sinovial, pericardial, pleural, etc., ¿no? Se distribuye también en los huesos, miocardio, vesícula biliar y demás. La ceftazidima atraviesa además la placenta y se encuentra en la leche materna. Alcanza concentraciones terapéuticas también en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar con las cefalosporinas, vamos a recordar otras por ahí que pueden ser importantes, ¿no? La cefazolina, por ejemplo, es una cefalosporina que mayormente la usamos, es de primera generación y la usamos para infecciones de la piel y del tejido blando, ¿no? Mayormente. Algunas también podemos usarlo en infecciones del tracto urinario y en la profilaxis quirúrgica, ¿no? Entonces, por ejemplo, con celulitis podemos usar cefalosporina, ¿no? La dosis suele ser 1 gramo cada 8 horas, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? La cefalexina es una cefalosporina que se da en tabletas, ampollas. Cefalexina se da por vía oral. Se usa también para el tratamiento de infecciones de la piel y también se puede dar para tratamiento de infecciones del tracto urinario, ¿no? La cefuroxima tenemos presentación tanto oral como endovenosa y la usamos mayormente para infecciones respiratorias por neumococo y hemófilos influenza. Por eso se da con bastante éxito en infecciones de vías respiratorias bajas, ¿no? La cefoxitina es una también medicina endovenosa cefalosporina que tiene actividad contra bacteroides frágiles también, ¿ya? Por lo tanto, permite su uso en infecciones pélvicas y abdominales, ¿ya? La ceftriaxona es un medicamento que ya hemos visto, tercera generación, y mayormente lo utilizo para infecciones tipo neumonía, meningitis, infección urinaria y gonorrea, ¿no? La cefotaxima, también en tercera generación, es similar a la ceftriaxona y tenemos también que podemos usar en situaciones muy similares, ¿no? La ceftazidima también tiene una actividad muy buena contra pseudomonas, lo caracteriza, tiene actividad contra pseudomonas. Tiene una actividad muy pobre contra gram positivos, actividad muy pobre contra gram positivos, ¿no? El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación que también lo puedo utilizar para bacterias como la pseudomonas. Y la ceftarolina es un medicamento que está en pruebas, digamos así, ya se usa en Europa, pero se supone que también debe utilizarse en medicamentos, en bacterias gram negativas bastante resistentes. La tetraciclina, se habíamos hablado, y tenemos fundamentalmente a la doxiciclina, ¿no? Esta se usa mayormente para infecciones de tipo, ahí ponen neumonía, pero más que todo son neumonías atípicas, ¿no? Episodios de bronquitis, y también lo utilizo bastante para el uso de infecciones pélvicas, ¿no? EPIs. La minociclina también se usa, ¿no? para infecciones pélvicas y puede ocasionar toxicidad vestibular reversible, ¿no? La tigecyclina, ya hemos hablado también, se puede considerar dentro del grupo también de las tetraciclinas y me sirve sobre gram positivos y gram negativos.
Los macrólidos, sí, acá tenemos la eritromicina, la claritromicina. Hemos visto que el mayor uso de los macrólidos, como la eritromicina, actúa a nivel, ya saben ustedes, la proteína 50S. Lo puedo utilizar en el tratamiento de neumonías adquiridas en la comunidad, en la tos ferina, ocasionada por la Bordetella pertussis, ¿no? Infecciones por clamidia y también por Corynebacterium, ¿no? Lo utilizo mayormente para eso, ¿no? En la toxicidad, mayormente un disconfort gastrointestinal, que es muy frecuente, hepatotoxicidad, prolongación de QT también, ¿no? Otro grupo importante a recordar son las quinolonas. ¿Ya? Las quinolonas, como ustedes saben, actúan a nivel del ADN de las bacterias, ¿no? El empaquetamiento del ADN depende de la producción de enrollamientos superhelicoidales negativos, ¿no? La acción es mediada por las topoisomerasas de tipo 2 o las DNA, o también llamadas DNA girasas, ¿no? Son dos unidades responsables del corte y sellado de cada hebra del ADN, ¿no? La unión al ADN y a las unidades de las girasas inhiben el paso del sellado de la topoisomerasa 2, fundamentalmente en gram negativos. En los gram positivos actúa fundamentalmente a nivel de la topoisomerasa de tipo 4. ¿Ya? Entonces tenemos, digamos, dos mecanismos de acción que son en verdad similares, ¿no? O sea, en realidad ambos cumplen la misma función, que es prevenir, es malograr la formación de ADN bacteriano, ¿ya? Por un lado, en los gram negativos pueden inhibir a la DNA girasa y a la topoisomerasa 4 en gram positivos. Muy bien, las quinolonas tienen una rápida absorción en el tracto gastrointestinal, tienen un gran volumen de distribución y tienen altas concentraciones a nivel, por ejemplo, del pulmón, riñón y vesícula, ¿no? También a nivel intracelular en los macrófagos, ¿no? La vía oral suele ser más o menos igual a la vía endovenosa en este grupo de fármacos en cuanto a biodisponibilidad. Tienen una actividad bactericida de muy amplio espectro y tienen también escasa interacción con fármacos y también tienen pocos efectos colaterales, la verdad, ¿ya? Entonces, en clasificación de las quinolonas tenemos generaciones, ¿ya? La primera generación está representada por el ácido nalidíxico. Más que todo me sirve para el tratamiento de las enterobacterias, ¿ya? Poco no me sirve para gram positivos ni atípicos. Alcanzan bajas concentraciones en suero, baja distribución sistémica y mayormente lo utilizo para tratar infecciones urinarias por gram negativos, ¿ya? El ácido nalidíxico. La segunda generación tenemos acá ya a la norfloxacina y a la ciprofloxacina. Estos fármacos incorporan un átomo de flúor en el carbono 6, por eso ya se les llama fluoroquinolonas. Tienen mayor actividad sobre gram negativos y mejoran también la actividad sobre gram positivos. Eso de acá todavía no tienen efectos sobre anaerobios ni contra los atípicos. Tienen baja concentración plasmática y no suelen utilizarse en infecciones graves sistémicas, ¿no? En infecciones sistémicas. Lo de tercera generación, acá tenemos ya a la levofloxacina. Y la levofloxacina tiene una característica, que ya tiene una mejor actividad contra gram positivos, ¿ya? Mejora la actividad contra gram positivos, ¿ya? Además también la levofloxacina cubre muy bien pseudomonas y patógenos atípicos. La levofloxacina sí puede llegar a altas concentraciones en la sangre, ¿ya? Sí me es más útil para el tratamiento de infecciones sistémicas. Sin embargo, la levofloxacina todavía se me queda corta, con escasa actividad anaeróbica, ¿ya? En anaerobios. Esto de aquí es corregido en la cuarta generación, donde tenemos a la quinolona llamada moxifloxacina. Esta de acá mejora la actividad sobre los anaerobios y tienen incluso una muy buena actividad sobre Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que también la tiene en verdad el levofloxacina, ¿no? Las indicaciones de las quinolonas en general, o sea, las quinolonas en general pueden usarse en el tratamiento de las infecciones urinarias, ¿ya? Pielonefritis, infecciones urinarias complicadas, perostatitis bacteriana, cistitis también no complicada, ¿no? También se pueden usar en el tratamiento del anthrax, ¿no? El famoso anthrax. Cuando los antibacterianos recomendados también sean inapropiados, o sea, si tenemos algunos casos, por ejemplo, de infecciones por sinusitis, bronquitis, neumonía, y no puedo utilizar los clásicos, los que yo tengo que usar, las cefalosporinas, las penicilinas, puedo usar quinolonas, ¿no? Obviamente, no tienen ningún tipo de reacción cruzada, ¿no? Entonces, las quinolonas las puedo usar como segunda opción en infecciones respiratorias como sinusitis, bronquitis, neumonías
infecciones de la piel y tejido blando. ¿Ya? ¿Qué reacciones adversas tienen? Obviamente tienen las reacciones, ¿no? Gastrointestinales, que son frecuentes, ¿sí? De ahí, como reacciones ya un poco más serias, tenemos la colitis pseudomembranosa, ¿ya? Que es una enfermedad que se puede dar en pacientes que usan antibióticos por largo tiempo y me da cuadros de diarrea, ¿no? Lo ideal sería suspender el tratamiento. Otra reacción así media rara es la tendinitis o rotura de tendones, ¿no? Sobre todo serían mayores de 60 años, en pacientes que reciban más de 1000 miligramos al día. Estos pacientes, o que también tienen tratamiento con corticosteroides, pueden tener una ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es característico de las quinolonas, ¿ya? Puede haber también reacciones de hipersensibilidad graves, incluso sin exposición previa, ¿no? De acá el que podemos hablar, digamos, de manera importante es la levofloxacina. La levofloxacina es el isómero L de la ofloxacina. Es una fluoroquinolona antibacteriana utilizada en el tratamiento de infecciones producidas por géminas sensibles. En comparación con el racémico, la levofloxacina muestra una semivida más larga, por lo tanto permite una sola administración al día, ¿no? Hay compuestos, por ejemplo, de 850 miligramos que se aplican una sola vez al día, ¿no? Asimismo, es más potente frente a gérmenes gram positivos que a gram negativos, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa y los Enterococos fecalis son solo moderadamente susceptibles, mientras que la Serratia es resistente. Pero sin embargo, sí también lo puedo utilizar en el tratamiento de la Pseudomonas. En Estados Unidos, por ejemplo, les gusta bastante usarlo en el tratamiento de neumonías intrahospitalarias, cosa que acá no lo hacemos, ¿no? El mecanismo de acción, la levofloxacina, inhibe a las DNA-girasas y a la topoisomerasa de tipo 4. Esas topoisomerasas alteran el ADN introduciendo pliegues superhelicoidales en el ADN de doble cadena, facilitando el desenrollamiento de las cadenas, ¿no? La DNA-girasa, por otro lado, tiene dos subunidades codificadas por el gen GIR-A. Actúan rompiendo las cadenas y luego pegándolas una vez que se han formado la hélice, ¿no? Las quinolonas entonces van a inhibir estas subunidades, impidiendo la replicación y la transcripción del ADN bacteriano. La levofloxacina puede administrarse por vía oral, también por vía endovenosa, y también hay preparados en gotas, ¿no? Para la vía oftálmica. Después de esa administración oral, la levofloxacina se absorbe rápidamente con una biodisponibilidad del 99%. La absorción no se afecta por los alimentos, aunque las concentraciones máximas se pueden retrasar hasta 1 hora, ¿no? Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 1 a 2 horas después de una dosis inicial. La unión a proteínas, sobre todo la albumina, es de 24 a 38%, tiene un volumen de distribución entre 89 y 112 litros, ¿no? Esta concentración todavía en los pulmones se hace de 2 a 5 veces más alta que en la plasmática. Es una característica también de algunas quinolonas, ¿no? La concentración que alcanza en los pulmones es más alta que la concentración que tiene en la sangre, ¿no? La levofloxacina se metaboliza muy poco, siendo eliminada en su mayoría sin alterar en la orina, 87% aproximadamente de la dosis, ¿no? El aclaramiento renal tiene lugar por mediante una secreción tubular activa, y el tiempo vía media de la levofloxacina es de 6 a 8 horas, pero como les digo, se puede dar pues incluso cada 24 horas, ¿no? Acá están todas las indicaciones que podemos usar de levofloxacina: sinusitis ocasionada por estreptococo, neumonía, hemófilos o moraxela; bronquitis aguda o crónica ocasionada por estreptococo, hemófilos, estafilococo, moraxela, etc. Neumonía ocasionada por los gérmenes, también lo mismo casi. También podemos darle para neumonía por Klebsiella, por Legionella, Mycoplasma, etc., ¿no? Infecciones de la piel y de los tejidos blandos, incluyendo abscesos, celulitis, forúnculos, impétigo por estafilococo, estreptococo pyogenes, etc., ¿no? También se puede dar en el tratamiento de infecciones urinarias ocasionadas por Enterococcus fecalis, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella e incluso Pseudomonas. Se puede administrar por vía oral endovenosa. Las dosis usuales son de 500 miligramos por la vía oral cada 24 horas o cada 12 horas durante 7 a 14 días, dependiendo de la infección, ¿no? En los casos que no es posible la vía oral, se puede utilizar la vía endovenosa, 500 miligramos en una infusión de 1 hora cada 24 horas durante 7 a 14 días. En general, las quinolonas están contraindicadas en la gestación y la lactancia. Es algo universal para las quinolonas, ¿ya? Entonces, muchas veces también les gusta hacer preguntas en las cuales dice: ¿cuál no puede tomar la embarazada? Las quinolonas, ya, cualquiera de las quinolonas.
Las reacciones adversas, la incidencia total de los efectos adversos puede ser de 6.2%, los más frecuentes son los gastrointestinales, náuseas, vómitos 8.7%, diarrea 5.4%, dolor de cabeza 5.4% y constipación, estreñimiento 3.1%, ¿no? Otros efectos ya mucho más raros, podemos ver insomnio, mareos, dolores abdominales, vaginitis, flatulencia, etc. Otro grupo importante acá mencionar son las sulfas, ¿no? Las sulfonamidas. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? A la sulfadiazina, que se usa en crema mayormente, sulfanilamida, sulfametoxazol, que es el más importante. El sulfametoxazol lo usamos en tableta, jarabe, ampolla. Sulfisoxazol, sulfacetamida, y todos son derivados pues del ácido paraminobenzoico, como pueden ver, ¿no? Todos tienen un grupo de ácido paraminobenzoico, ¿no? Las sulfonamidas actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, como acá pueden ver, ¿no? Acá está el metabolismo empieza con la pteridina más el PABA, en el cual van a intervenir justamente las sulfonamidas, ¿no? Y van a evitar la formación de ácido dihidroperoico, ¿no? Ácido dihidroperoico. Las sulfonamidas entonces actúan a nivel de una enzima que se llama dihidroperoato sintasa, ¿no? Dihidroperoato sintasa, ¿no? Acá viene el glutamato que forma el ácido dihidrofólico y posteriormente el NADPH, cuyo mecanismo de acción es interrumpido por el trimetropin, que es un medicamento que se suele usar junto con las sulfas, y al final se va a producir el ácido tetidofólico, ¿no? El ácido fólico. Entonces las sulfas van a interrumpir a ese nivel, ¿no? Tenemos las de absorción y excreción rápida, sulfisoxazol, sulfametoxazol, que es, como les digo, el más usado, que tiene un tiempo de vida media de 11 horas. La sulfadiazina, las que se absorben y actúan poco a nivel de la luz intestinal, la sulfalacina, sulfasalacina. Las que se utilizan por vía tópica mayormente, ¿no? La sulfadiazina argéntica, no sé de acá la que se utiliza bastante para prevenir infecciones o tratar infecciones de la piel, ¿no? O sea, cuando tengan heridas así para tratar, ¿no? O los quemados, por ejemplo, ¿no? O los pacientes que hacen úlcera por presión, tienen su úlcera atrás, en la espalda, un hueco enorme, entonces a la hora de limpiarlo lo lavas bien y le echas sulfadiazina de plata, ¿no? Es una crema color blanco que se utiliza pues para prevenir infecciones, ¿no? Para eso más que todo se utiliza, ¿no? Otros antibióticos importantes que tenemos son los aminoglucósidos. Estos de acá son bactericidas, fundamentalmente frente a bacilos gram negativos. Mientras que el resto de los antibióticos actúan inhibiendo la síntesis proteica, son bacteriostáticos. Estos son realmente bactericidas, ¿no? Y acá tenemos que agruparlos fundamentalmente por la familia a la cual pertenecen, el fármaco típico, digamos, ¿no? Tenemos acá a las aminoglucósidos con anillo aminociclitol. Tenemos acá la familia de la streptomicina, cuyo representante es la streptomicina. Este fármaco lo usamos, como ustedes saben, en algunos esquemas, ¿no? Alternativos de tuberculosis, ¿no? La streptomicina. Familia de la cannamicina, acá tenemos obviamente la cannamicina como representante, también a la amicacina, a la tobramicina, etc. La familia de la gentamicina, acá tenemos a la gentamicina, a la metilmicina, a la nisosisomicina, ¿no? Y a la familia de la neomicina, que también nosotros utilizamos bastante, ¿no? Neomicina y la paramomicina. Y tenemos otros aminoglucósidos sin el anillo aminociclitol, ¿no? La streptinomicina, por ejemplo, que es el más importante, ¿no? En general, estos de acá, como han visto, lo usamos en bacterias gram negativas, ¿no? Acá tenemos también que algunas cepas de Escherichia coli, que son una de las más utilizadas, están haciendo, digamos, ¿no? Algún grado de resistencia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Aunque las Escherichia coli, que son no productoras de BLE, 90% sensibles, ¿no? A la amicacina, 95-99%. Las que ellos son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, las E. coli, tienen 74% de sensibilidad a la gentamicina. Y miren ustedes, baja la sensibilidad en general, ¿no? La Klebsiella pneumoniae también tiene una sensibilidad más o menos del 93%, 98%. ¿Sí? La providencia es la que quizás causa más resistencia, la bacteria providencia, a nivel de la gentamicina por lo menos. Y así tenemos otros casos, ¿no? Como Pseudomonas, ¿no? Pseudomonas bastante también hay resistencia, sobre todo con la genta, no tanto con la amicacina, ¿no? A nivel de gram positivos tenemos una sensibilidad de estafilococo por gentamicina, pero en realidad este de acá no se utiliza para gram positivo, ¿no? Más que todo.
¿Cuándo usamos aminoglucósidos? ¿Cuándo usamos la gentamicina? Tradicionalmente se había utilizado bastante en la infección del tracto urinario, ¿no? Por eso ustedes van a ver médicos en la actualidad hasta ahora que recetan, ¿no?, para infecciones urinarias gentamicina 80 miligramos o 160 miligramos intramuscular por 7 días, se dice, ¿no? O sea, una ampolla de gentamicina por 7 días, ¿no? Pero en realidad ya no se usa mucho para esto. ¿Por qué? Porque tenemos otras opciones menos lesivas, ¿no? Porque los aminoglucósidos tienen efectos adversos que ahora vamos a ver, muy importantes. Mayormente está reservado actualmente para indicaciones empíricas para infecciones que consideramos a veces resistentes, ¿ya? Infecciones resistentes, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, la más difícil de tratar, endocarditis, ¿no? Neutropenias febriles, ¿no? Sepsis y shock séptico. O, por ejemplo, infecciones tipo osteomielitis, ¿no? Osteomielitis o tipo artritis infecciosa. Son infecciones difíciles de tratar. Y en estos casos no se va a usar el aminoglucósido solo, ya no vamos a usar la gentamicina ni la amicacina solita. Tenemos que agregarle con generalmente beta-lactámicos, por ejemplo las cefalosporinas, ¿ya? Entonces mayormente usamos amicacina más ceftriaxona, ¿no? Gentamicina más ceftazidima. Así es que usamos para este tipo de infecciones, ¿no? Podrían usarse para neumonías también, ¿sí? La realidad es que no la usamos en verdad en el hospital casi. Enfermedades inflamatorias pélvicas, profilaxis en cirugía también no lo solemos usar, ¿no? Tiene indicaciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, contra brucelosis, ¿sí?, se usa streptomicina, contra gonorrea, contra micobacterias, amebiasis o contra Cryptosporidium. Ahí más que todo se puede usar los aminoglucósidos, ¿no? ¿Qué reacciones tienen los aminoglucósidos? Otra cosa que les gusta preguntar bastante. Los aminoglucósidos tienen característicamente nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿ya? La nefrotoxicidad suele ser reversible, se va cuando dejas de usar el fármaco. La ototoxicidad suele ser irreversible, es algo muy importante, ¿ya? Por eso les digo entonces que los aminoglucósidos en verdad son medio problemáticos, ¿ya? Porque pueden ocasionar reacciones adversas relativamente serias. También pueden ocasionar bloqueo neuromuscular, que es mucho más raro, dermatitis alérgicas, reacciones alérgicas como rash cutáneo, fiebre, hepatitis o discrasias hematológicas, ¿ya? Sin embargo, las que tienen que recordar son las primeras que hemos hablado. Esas son las más importantes. Otro antibiótico importantísimo es la vancomicina. Ya está, como ustedes saben, actúa a nivel de la pared celular, forma un complejo con la porción de la alanina del péptido precursor y evita su transferencia hasta la capa del peptidoglucano, donde es que va a formar, ¿no?, como ustedes saben, la pared celular. El bloqueo de la síntesis de peptidoglucanos por los glucopéptidos, como la vancomicina, ocurre en una fase más temprana que el debido a la acción de las penicilinas, ¿no? Por lo que no existe resistencia cruzada entre estos antibióticos. Si el paciente es resistente a la penicilina, si la bacteria es resistente a la penicilina, no quiere decir que va a ser resistente a la vancomicina, ¿no? ¿Qué organismos son susceptibles a la vancomicina? Los Staphylococcus aureus de todos los tipos, ¿ya? Sin embargo, como ustedes saben, la vancomicina es hecha para esta bacteria, porque el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, solamente cae con vancomicina, ¿ya? Si es sensible a la meticilina, puedo darle oxacilina, puedo darle dicloxacilina. Si el estafilococo, como a veces sucede, ¿no?, a veces en la celulitis es resistente, tengo que darle vancomicina. Por eso la indicación más precisa de la vancomicina es el estafilococo aureus resistente a la meticilina, meticilino resistente, ¿no?, cuyas siglas en inglés es MRSA, ¿ya? El estafilococo coagulasa negativo, que es el epidermidis, sensible a la meticilina y resistente, a ambos pueden darse vancomicina. Los enterococos, ya que a veces también ocasionan infecciones terribles, los enterococos del grupo Viridans, que causan endocarditis, el estreptococo pneumonia, el estreptococo beta hemolítico, que causa, como ustedes saben, faringitis, el anthrax también, el Bacillus anthracis, Corynebacterium dejecium, Clostridium difficile también, el Clostridium también susceptible a la vancomicina. Entonces, ¿para qué utilizo, doctor, vancomicina? La vancomicina viene de 500 miligramos, ¿ya? La dosis estándar es 1 gramo endovenoso cada 12 horas, ¿ya? Esto de acá puede variar bastante con la depuración de creatinina. Si el paciente sufre el riñón, tiene una depuración baja, la dosis cambia completamente, ¿no?
Infecciones graves por Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Staphylococcus coagulase negativo y Staphylococcus aureus que sea alérgico a la penicilina, ¿ya? Infecciones asociadas a catéteres, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que usan catéteres y tienen infecciones por Staphylococcus, lo tratamos con vancomicina. Endocarditis por Staphylococcus aureus, generalmente asociada a gentamicina. Endocarditis protésica, infecciones del shunt o del sistema nervioso central por Staphylococcus coagulase negativo, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen infecciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, que han sido manipulados por algún tipo de neurocirujano, ¿no? Infecciones graves por enterococos, endocarditis ocasionadas por enterococos fecalis, por ejemplo, alérgicos a la penicilina, infecciones serias por estreptococo, ¿no? Incluidas las endocarditis, infecciones por gérmenes multiresistentes, ¿no? Estos gérmenes de aquí, rarísimos, enterocolitis por Clostridium difficile, ¿sí? Solamente si es resistente a metronidazol, ahí nomás, porque en verdad el tratamiento para el Clostridium, ¿no?, es metronidazol. Profilaxis de endocarditis en procedimientos invasivos, en alérgicos a la penicilina nuevamente, y profilaxis de cirugía cardíaca o neurocirugía. Entonces, mayormente lo usamos para casos, digamos, poco extremos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vancomicina? Tenemos, por ejemplo, fiebre, escalofríos, puede dar hipotensión, ojo, puede dar hipotensión, reacciones locales, flebitis en lugar de inyección, reacciones cutáneas, el famoso síndrome del hombre rojo. Síndrome del hombre rojo, ya eso es ocasionado por flogosis, ya, síndrome del hombre rojo. Alteraciones hematológicas puede ocasionar raramente, eso es muy raro, neutropenia, trombocitopenia y eosinofilia, ¿no? Puede dar también ototoxicidad y nefrotoxicidad. El paciente puede hacer insuficiencia renal. Tú puedes darle vancomicina y la creatinina de lo que está normal, por ejemplo 0,8, empieza a subir 1,5, 2,7. Hay que tener cuidado y por eso vigilar bastante la creatinina, ¿ok? Hay que vigilar la creatinina.